¿Qué es la eutanasia? Es terminar con la vida de una persona que quiere, que desea, que anhela morir dignamente. Esta se ha propuesto para pacientes terminales que están sufriendo y que necesitan poner fin a su calvario. El concepto tiene varias aristas. Una de ellas es la del individuo que elige por sí mismo. Otra, más compleja, es que un familiar tome la decisión porque él no está en la capacidad de hacerlo. El tema es extremadamente polémico. Es ilegal en la inmensa mayoría de los países. Además, es mal vista por algunas personas. Colisiona gravemente con tópicos como la religión, que en este encuentro se abordará inmerso en un área filosófica. El juramento hipocrático, esa promesa que todos los doctores hacen y que en términos simples trata sobre jamás hacerle daño a un paciente, asunto que estará dentro del gran mundo de la medicina. Y por último, pero no menos importante, choca también con la ley y la ética. La eutanasia se mueve en una línea entre lo que conocemos como vida y muerte. Sea usted bienvenido al 7º encuentro humanístico Jóvenes por Cali. La eutanasia, ¿derecho divino o humano? Pienso, luego existo, decía Descartes. Comencemos por saber que una cosa es existir y otra diferente es vivir. Ejemplaricemos el concepto de vida con una planta. Ella vive, mas no existe. Empezamos a existir cuando hablamos del uso de la razón, del consciente disfrute de los elementos del universo. La existencia es un péndulo que oscila entre acciones buenas y acciones malas. Este pasa por momentos de felicidad, nuestra búsqueda primordial. El existir se mueve en un espacio y un tiempo con libertad y voluntad. Ahora sí, hagamos la comparación con relación al tema. Una persona con muerte cerebral simplemente está viviendo, pero cuando está en pleno uso de la razón, esta existe. En momentos de sufrimiento es el cuerpo quien espera morir, es él quien siente. La razón siempre busca sobrevivir. A pesar de esto, si ya no hay conciencia, ¿cómo se justifica la estadía en el mundo? Para continuar aclarando, definamos eutanasia como morir dignamente. Pero, ¿qué es la dignidad humana? Es la capacidad del hombre de ser y respetarse a él mismo. ¿O qué piensa usted? Sí, la eutanasia es la muerte asistida. Sí, claro. ¿Sabe usted qué es la eutanasia? No. No sé nada de eso. Pues tengo entendido que la eutanasia es cuando alguien decide que, digamos, por razones de salud o algo así, debe terminar con su vida. Sí, claro. Sí. A mí me parece excelente porque hay casos de que el enfermo es irreversible y hay que hacerle la eutanasia. Pues que cada persona tiene como derecho a escoger sobre su vida, o sea, si alguien quiere practicarla o no, es su derecho y es su decisión. Es un derecho humano
definir hasta cuándo uno quiere vivir. Yo creo que sí, o sea, yo creo que las personas tienen derecho a vivir con dignidad y a morir también con dignidad. Debería existir. Pues igual, pues yo pienso que si una persona, digamos, si es motivo por una enfermedad ya terminal y quiere no seguir viviendo y desea terminar su vida en cierto momento, digamos, o tiene una fecha especial en la que él quiera matarse, deberían de permitírselo causar. Cuando la enfermedad es irreversible. Como derecho sí, pero pues tiene que tener como sus restricciones porque evidentemente, digamos, en un país como Colombia, pues se puede prestar como para muchas cosas, como ay, no, entonces ya vamos a matar a todo el mundo, algo así, ya, sí. Si tengo una enfermedad terminal. ¿Está a favor de ello entonces? Sí, claro, yo por ejemplo estoy desahuciado. Tengo derecho a decidir qué quiero hacer con mi vida. Sí, sí. ¿Y en qué condiciones se la realizaría? Cuando haya una enfermedad que no pueda solucionarse o un dolor que no pueda la persona aguantar. Pues igual, como la respuesta anterior, digamos, si tengo alguna enfermedad terminal, por lo menos digamos un cáncer, por lo menos en mi opinión, si yo tuviera cáncer, yo no haría quimioterapias porque no quiero quedar calvo. Entonces preferiría una eutanasia que sufrir el resto de la enfermedad, los dolores de la enfermedad. ¿Qué sentido de la eutanasia? ¿Por qué está desahuciado? Porque tengo obstruidas las arterias de esta pierna y no me pueden hacer nada. Es cuestión de que se obstruya totalmente y se eche un coágulo para arriba y ya. Y yo le apliqué la eutanasia a mi papá. ¿Sí ya? Suficiente, ¿no? Así las cosas, y con estos conceptos claros, entramos a ver que aun cuando se habla de eutanasia, tema estrictamente ligado a la existencia humana, también nos referimos a las leyes, al Estado. El Estado está conformado por individuos. Es un gran error hablar de este y verlo en el horizonte. Somos Estado. Creamos leyes, pero bajo un orden que apoye a la eutanasia, debe haber una ley moral. La ley moral es regida desde la razón a priori, es decir, sin experiencia alguna. Debe ser un imperativo personal en busca de un bien universal, objetiva, no basada en conocimiento alguno de una doctrina o dogma. Qué lindo sería probar la eutanasia en su totalidad bajo la razón innata, pero tras la aceptación de esta, yace una horrorosa realidad. Vivimos en un país donde para nadie es un secreto que tanto la salud como la educación se están convirtiendo en un negocio. La salud como negocio cambia al paciente en un cliente, al médico en operario del sistema. Al paciente se le ofrece un servicio no con base a sus derechos, sino bajo la premisa de la viabilidad económica que le genera al régimen. Eso conllevaría a una degradación incluso del derecho a la vida. Aunque en apoyo a la eutanasia hay quienes dicen, si existe un derecho a la vida digna, ¿por qué no un derecho a la muerte digna? ¿Qué es morir dignamente? ¿Se podría hablar de una muerte digna si la salud se convirtiera en un negocio y tras mi fallecimiento lo que hay es una conveniencia económica? Por otro lado, hay quienes tienen una cosmovisión fijada en Dios, es decir, subjetiva. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Juan 3:15.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Iglesia dice que la vida se recibe con responsabilidad y no es ético prolongarla sin calidad de existencia. El ser humano no es dueño de la vida, por ende, tampoco es ético quitarla. De algo parecido nos habla la eutanasia pasiva, la cual consiste en suspender tratamientos y generar una muerte natural. Respetable, pero totalmente debatible. ¿Se puede legislar a la eutanasia de acuerdo a una cosmovisión cristiana en un estado social de derecho? ¿Tiende a ser objetivo? El deber del Estado es proteger la existencia. Por ello, se llevan a cabo ciertas restricciones a menores de edad. Se prohíbe el exceso de alcohol en el momento de conducir, entre otros. No obstante, el suicidio no es un delito. La pena de muerte en Colombia, sí, dando esto total autoridad al sujeto de manejar su existencia. La vida es un derecho y no un deber. Yo puedo decidir si ejercerlo o no. No en balde, la pregunta que entra en juego es: ¿qué pasa si tan solo estoy viviendo y no tengo la capacidad de tomar una decisión entre la vida y la muerte? ¿En manos de quién queda el dictamen? Coloquemos un ejemplo. Si la sentencia queda en manos del médico, ¿él estaría yendo en contra del juramento hipocrático? Hay quienes aducen que la medida no debería quedar en manos de los doctores, ya que si los policías no roban a los ricos para darles a los pobres tipo Robin Hood, ¿por qué poner a los médicos a quitar la existencia cuando su esencia es cuidarla? Aristóteles decía que la base de la medicina era salud y vida. Para concluir, una infamia. Una de cada 100.000 personas sufre de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad terminal que degrada al enfermo hasta dejarlo inmóvil por un camino rumbo a la muerte. Muchos de estos personajes llegan a tener la idea de hacer parte de la lista de individuos que se han aplicado la eutanasia. Miremos el caso de Stephen Hawking. También sufre de ELA, pero su posición económica y su conocimiento llevaron a la ciencia médica a romper cualquier pronóstico, permitiendo que Hawking, con su fuerza de voluntad, siguiera existiendo y dando aportes científicos. ¿Es mi posición social la que rige mi existencia? ¿No tengo yo el mismo derecho a la vida que tiene Stephen Hawking? ¿Qué es vivir o existir para usted? Teniendo usted una enfermedad terminal, ¿se aplicaría la eutanasia? ¿Dejaría que su familia escogiera por usted en caso de no poder comunicarles nada? ¿Cómo ve usted la eutanasia?